La revuelta de Tupac Amaru II, que tuvo lugar en el siglo XVIII, fue una de las insurrecciones indígenas más importantes contra el dominio colonial español en Sudamérica. La región del Virreinato del Perú había estado bajo control español desde la conquista de los incas en el siglo XVI. Las políticas coloniales españolas incluían fuertes impuestos y trabajos forzados, que causaron gran sufrimiento entre la población indígena. Con el paso de los años, la explotación y los abusos provocaron un creciente descontento entre los indígenas y los mestizos. La situación empeoró a finales del siglo XVIII, con la introducción de nuevas reformas administrativas y fiscales por parte del gobierno español, conocidas como las reformas borbónicas. El descontento de la población indígena dio lugar a la aparición de valientes líderes rebeldes, dispuestos a arriesgar sus propias vidas para luchar contra los españoles. José Gabriel Condorcanqui Noguera adoptó el nombre de Tupac Amaru II, en honor a Tupac Amaru, el último emperador inca ejecutado por los españoles en 1572. Era un cacique, un líder local de origen indígena noble. En su juventud, Tupac Amaru II recibió una educación formal en colegios jesuitas, donde aprendió latín, español y derecho, además de instruirse en la cultura y la historia incas. Como cacique, Tupac Amaru II se encargó de mediar entre la población indígena y las autoridades coloniales. Utilizó su posición para defender los derechos de los indígenas y protestar contra los abusos cometidos por los corregidores españoles, como los trabajos forzados y los impuestos excesivos. Sin conseguir grandes logros, Tupac Amaru II proclamó la abolición del corregimiento y de los impuestos coloniales, posicionándose como defensor de los derechos de los indígenas y los mestizos. La rebelión se extendió rápidamente por las regiones andinas, atrayendo a miles de seguidores. Aunque al principio tuvieron éxito, los rebeldes se enfrentaron a problemas organizativos y logísticos. El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru II capturó a Antonio de Arriaga, un corregidor español conocido por su brutalidad. Este acto marcó el inicio oficial de la rebelión. Hubo varias batallas importantes, incluida la batalla de Sangarará, el 18 de noviembre de 1780, en la que los rebeldes obtuvieron una importante victoria. Sin embargo, la superioridad militar española acabó anulando los logros iniciales. Tras la victoria de Sangarará, Tupac Amaru II y sus fuerzas marcharon al distrito peruano de Tinta, donde una vez más se enfrentaron y derrotaron a las fuerzas coloniales. Esta victoria ayudó a consolidar el control de los rebeldes sobre la región. El sitio del Cusco, que tuvo lugar entre diciembre de 1780 y enero de 1781, fue uno de los acontecimientos más significativos y dramáticos de la revuelta de Tupac Amaru II. Aunque comenzó con un gran potencial para los rebeldes, acabó siendo un punto de inflexión negativo en la insurrección. Cusco era un centro administrativo y religioso crucial para los españoles, así como un símbolo cultural e histórico para los indígenas. Al ser la antigua capital del Imperio Inca, la toma de Cusco representaba una oportunidad para desestabilizar el control colonial español y galvanizar el apoyo en toda la región andina. Al llegar a Cusco, Tupac Amaru II rodeó la ciudad, cortando las líneas de suministro e intentando aislar a las fuerzas coloniales. La estrategia inicial era forzar la rendición por hambre y agotamiento. Los defensores españoles, bajo el mando del gobernador Antonio de Vallejo, estaban bien preparados, fortificaron las defensas y recibieron refuerzos de otras regiones. Además, muchos ciudadanos españoles e indígenas aliados se refugiaron en la ciudad, reforzando la resistencia. Los rebeldes se enfrentaron a grandes dificultades logísticas. La falta de suministros, especialmente alimentos y municiones, empezó a afectar seriamente a su capacidad para mantener el asedio. Hubo problemas de coordinación y disciplina entre las fuerzas insurgentes. Además, surgieron conflictos internos y deserciones que debilitaron la cohesión del ejército de Tupac Amaru II. Con el tiempo, los defensores españoles lanzaron contraataques eficaces. Aprovechando la desorganización de los rebeldes, utilizaron tácticas de guerrilla y emboscadas para infligir pérdidas a los insurgentes. Al darse cuenta de la inviabilidad del prolongado asedio y de la amenaza de un colapso total, Tupac Amaru II
decidió retirar sus fuerzas de Cusco. El fracaso en la toma de Cusco supuso un duro golpe para la revuelta. A partir de este momento, los españoles empezaron a recuperar el control, lanzando operaciones de contrainsurgencia más eficaces. Tupac Amaru II confiaba en varios líderes locales y aliados indígenas que inicialmente apoyaron su causa. Sin embargo, la presión española y las promesas de recompensas llevaron a algunos de estos líderes a reconsiderar su lealtad. Uno de los líderes locales que traicionó a Tupac Amaru II fue Francisco Santa Cruz, también conocido como Pumacahua. Era un cacique influyente que inicialmente apoyó la revuelta, pero acabó volviéndose en contra de Tupac Amaru II debido a la presión y las recompensas ofrecidas por los españoles. Con la información proporcionada por los traidores, las fuerzas españolas organizaron una emboscada cuidadosamente planeada. Sabían que Tupac Amaru II se dirigía a la región de Tinta y decidieron interceptarlo. La emboscada tuvo lugar cerca de Langui, en la región de Tinta, donde Tupac Amaru II intentaba reunir apoyo y reorganizar sus fuerzas. En abril de 1781, las tropas coloniales españolas, utilizando información privilegiada, rodearon y sorprendieron a Tupac Amaru II y su grupo. Fue capturado junto con su esposa, Micaela Bástidas, sus hijos y varios líderes rebeldes más. La captura fue rápida y decisiva, impidiendo cualquier posibilidad de resistencia. Tupac Amaru II y los demás prisioneros fueron conducidos con una fuerte escolta a Cusco, donde serían juzgados. La captura del líder rebelde fue un duro golpe para la moral de los insurgentes. Tupac Amaru y sus aliados fueron sometidos a un juicio sumario por las autoridades coloniales. El juicio fue un espectáculo público diseñado para demostrar el poder colonial y desmoralizar cualquier resistencia futura. Antes de su ejecución, Tupac Amaru II fue sometido a brutales torturas en presencia de la población. Sus hijos, su esposa y otros familiares corrieron la misma suerte. El 18 de mayo de 1781, Tupac Amaru II fue ejecutado de forma extremadamente cruel en la Plaza de Armas de Cusco. Aunque la revuelta fue aplastada, desencadenó una serie de levantamientos menores y siguió inspirando la resistencia contra el dominio colonial. Tupac Amaru II se convirtió en un símbolo de la resistencia indígena y de la lucha por la justicia. Su legado influyó en los movimientos revolucionarios e independentistas de América Latina, incluidas las guerras de independencia de principios del siglo XIX. La figura de Tupac Amaru II es célebre en la literatura, la música y los movimientos sociales contemporáneos. Se le recuerda como un héroe nacional en Perú y otras partes en América Latina. La revuelta de Tupac Amaru II pone de relieve la resistencia indígena contra la opresión colonial y el persistente deseo de justicia e igualdad.